subido el rating más tú. ¿Verdad? Sí. Sí, Hubieran sí. subido el rating y hubieran vendido boletos. Exacto. Una vez más, Eugenio Derbez da clases de humildad y de buen humor al responder cualquier cosa que le preguntan los reporteros, a pesar de que a veces se mete en líos con sus opiniones. Bueno, recordemos que perdió varios seguidores cuando opinó de Selena Gómez, pero a diferencia de otros famosos, a Eugenio se le puede preguntar de lo que usted quiera y siempre va a responder y no anda poniendo condiciones, como bien decimos, como otros artistas. Este es el Eugenio sin filtro. Vamos a ver. Eugenio Derbez ya tuvo su enseñanza cuando opinó sobre la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez y por eso ahora no quiso hablar mucho acerca de la nueva versión de Blancanieves con una protagonista físicamente un tanto diferente a la que describe el cuento original. Me hubieran escogido a mí para interpretar a Blancanieves. Si hubieran subido el rating más tú. ¿Verdad? Sí. Sí, Hubieran sí. subido el rating y hubieran vendido boletos. Exacto, pero no se me hizo. Para la otra. Para la Cenicienta. Pues yo creo que, por supuesto que estoy a favor de la inclusión, pero a veces las cosas se llevan demasiado lejos y entonces es cuando ya nos salimos de contexto, ¿no? Blancanieves siempre ha sido una historia con la que crecimos todos y que de repente te digan de un día para otro que ya ahora resulta que está mal y que allá que es diferente, pues como que sí brinca un poco, pero ya no opino. Otro tema actual donde se maneja el nombre de Eugenio es la cantidad de dinero que supuestamente tuvo que pagar para ir al concierto de Shakira en Ciudad de México. No sé quién lo inventó porque no, Shakira me invitó personalmente, tengo aquí los mensajes y fuimos invitados desde hace como un mes y nos recibieron y nos pasaron al backstage con ella, de eso de que pagamos boletos para ir a verla, no. 40,000 pesos. No, aparte yo no pagaría algo así por boletos de nadie. Otro chisme a su alrededor es que su hijo José Eduardo se casó en Las Vegas. No creo. Lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no pasó, pues no. Eugenio y Alessandra ya cumplen 19 años de relaciones y le preguntamos cómo manejan las altas y bajas de cualquier matrimonio. En todas las relaciones siempre hay pros y contras, siempre hay buenos y malos momentos, pero no, creo que lo hemos sabido librar muy bien y entendemos, y yo siempre le he dicho que la manera de durar más en una relación, creo que el secreto está en saberse pelear, no en cómo no pelear, sino en saber cómo pelear. Por último, quisimos que le enviara un mensajito a todos esos que les encanta meterlo constantemente en dimes y diretes. Bueno, a toda la gente que inventa cosas, pues gracias por darle de comer aquí a nuestros amigos reporteros que quiero tanto, porque si no fuera por ellos, pues entonces no. Pero no me los desvelen, es muy tarde y los pobres están aquí desvelados. Ay, tan bello siempre. Aquí se vive del chisme, como diría él. Se vive del chisme. El problema es el chisme inventado que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y al final la gente nunca se entera del que era mentira y se queda en mente con cosas que no son. De puras mentiras. Porque eso pasa mucho. Pero Eugenio, al igual que yo la verdad que me divierto con todo eso. A veces digo, uno tiene que salir y aclarar, y a veces digo, pero entonces te vas a aclarar todas las semanas algo. Exacto, imagínate. Te pones a aclarar todos los días y uno dice, bueno, no sé. Lo que me dio risa es que dice, yo no pago boletos para ir a conciertos de absolutamente nadie, porque le andaban diciendo que pagó como 80,000 pesos mexicanos para ir a ver a Shakira y nada, dice, no, a mí me invitó Shakira. Personalmente. Exacto. Es como a Lili, que también le invitan a los conciertos, tú no pagas por ir a conciertos, porque son amigos. Tengo grandes amigos, claro, que me invitan. Sí. Otros que si es el último día, última hora y no encuentro nada, si lo tengo que pagar a las 6 de la tarde del concierto, voy. O si no lo conoces, pero si es tu amigo, lo mínimo que tiene que hacer ese amigo, te invito a mi concierto a que me vengas a ver. Claro que lo hemos pagado, por supuesto. Hemos hecho Tania dice que has pagado, yo no le creo a Tania.
Yo se lo pagué a Tania. Ah, ok, ahora sí, No, ahora sí, mentira. ahora sí. Oye, pero lo más lindo, me acordé que hace 19 años atrás, Raúl y yo estábamos en su boda. Ok. Y recuerdo que hicimos como un especial aquí para la cadena Univisión de la boda, que la boda fue espectacular. Qué rápido pasa el tiempo, ya casi 20 años de Sí, matrimonio. ya casi 20 años y recuerdo que de verdad, como disfrutamos esa boda, te deseamos todo lo mejor. Y el consejo que dio, siempre los matrimonios van a tener peleas. Y la clave es en saber pelear, o sea, saber cómo llevar esa pelea. Es lo que Sin estábamos ofender, hablando. Tú puedes pelear, tener una discusión, pero sin llegar al punto de ofender o faltar al respeto y todo queda bien y uno se va a acostar temprano, tranquilo, dándose sus besitos, todo se arregla en la cama. Miren la diferencia, si Raúl estuviera aquí y dijera, Mili siempre me está peleando. Bueno, porque bueno, yo creo que es pero al no puedo- revés. Él dice siempre no eso, puedo pero... vivir sin ella.